Buenos días. En este momento vamos a tomar y abordar el tema que es edemas en pediatría. Lo vamos a hacer desde una manera integral, ya que después los casos en particular o patologías en particular que producen edema los daremos cuando demos el módulo de nefrología. Los objetivos de la evaluación de un niño con edema son determinar la fisiopatología subyacente, la localización del mismo, la causa, ya que esto nos va a ayudar a nosotros a poder hacer una adecuada evaluación y el tratamiento, e identificar las condiciones que ponen en peligro la vida o tener consecuencias médicas graves, ya que el edema de por sí es un síntoma que no revela una mayor gravedad, pero ante situaciones como son la anafilaxia, el angioedema hereditario con afectación laringea, disminución del gasto cardíaco o la enfermedad hepática y renal, sí tienen mayor relevancia. El edema es una condición clínica, se caracteriza por un aumento del volumen del líquido intersticial y o en cavidades. Esto puede ser absoluto o relativo. Es la tumefacción del tejido que puede estar localizada o generalizada, y cuando hablamos de edema generalizado se lo denomina anasarca. Como vemos aquí, nosotros podemos dejar ostensible la manifestación del edema haciendo una presión de un tejido blando sobre una parte ósea, y aquí queda la huella de la compresión. Esto es la acumulación del líquido extravascular que proviene del plasma con una composición similar. A esto denominamos el signo de la fobia, que como vemos tiene diferentes grados y siempre hay que hacerlo sobre un plano óseo. Conocemos desde hace muchos años una ley que un fisiólogo inglés determinó, que es la ley de Ernest Starling, en la cual define el equilibrio de Starling para el intercambio capilar. ¿Y qué dice esta teoría? Que en condiciones normales existe un estado cercano al equilibrio en la mayoría de los capilares, diciendo que la cantidad de líquido que se filtra en los extremos arteriales de los capilares hacia el exterior es casi exactamente igual a la del líquido que vuelve a la circulación mediante su absorción, o sea que la pérdida y la ganancia se equiparan. En estas fuerzas de Starling o en esta teoría intervienen tres elementos que tenemos: el extremo arteriolar, el extremo venoso y el intersticio, en donde el extremo arteriolar predomina la presión hidrostática, supera a la oncótica, y entonces el agua, los electrolitos y los nutrientes difunden al intersticio y a las células. En el extremo venoso, la presión hidrostática disminuye por la resistencia que opone la parte arteriolar del capilar, y hay predominio de la presión oncótica de las proteínas. Y en el intersticio existe una presión hidrostática y coloidosmótica aproximadamente iguales que se anulan entre sí. Hay algunas circunstancias en las cuales este estrecho e íntimo equilibrio se rompe. ¿Qué puede ser? Las voy a nombrar rápidamente, pero después las detallamos con particularidad. Alteración de la hemodinámica capilar, que favorece una mayor circulación del fluido del espacio vascular hacia el intersticio. Disminución del fluido intersticial, que vuelve al sistema venoso central a través de los vasos linfáticos, o el aumento de la presión vascular hidrostática por la administración dietética o endovenosa de sodio y agua, dando lugar a la hipervolemia. Refiriéndonos al primer punto, alteración de la hemodinámica capilar, el movimiento del fluido del espacio vascular hacia el intersticio requiere uno o varios de alteraciones de los componentes de la ley de Starling, como pueden ser aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica del capilar o aumento de la permeabilidad del mismo. Hablando con respecto al primer punto, aumento de la presión hidrostática, tenemos un aumento de la presión en el lecho venoso que drena la red capilar. Por ejemplo de ellos tenemos la insuficiencia cardíaca o la obstrucción del flujo venoso. En el segundo punto, disminución de la albúmina sérica. En esta situación pueden resultar de pérdidas urinarias de proteínas, disminución de la síntesis de albúmina o rara vez por pérdida gastrointestinal. O en el tercer punto, la permeabilidad anormal de la pared del capilar a las proteínas. Las causas más comunes serían las quemaduras, traumatismos, reacciones alérgicas, inflamación. Vamos a lo que es el deterioro del transporte linfático. Eso está dado
por fracaso en el retorno del líquido intersticial en el sistema vascular central a través del sistema linfático. Esto se debe a un desarrollo anormal, disfunción del mismo u obstrucción. La obstrucción de los linfáticos puede estar dada por tumores, procedimientos quirúrgicos, enfermedades parasitarias o inflamatorias. El último punto, y muy importante en lo que es la formación y la fisiopatogenia del edema, es la retención renal de agua y de sal. Este mecanismo puede ser un evento primario, ya sea en la insuficiencia renal o en la glomerulonefritis, o secundario, que estaría dado, por ejemplo, en la reducción primaria del gasto cardíaco, en la insuficiencia cardíaca o reducción de la resistencia vascular sistémica en la cirrosis. Estos eventos generan, la mayoría de las veces, el hiperaldosteronismo secundario, que es lo que genera la retención renal de agua y de sal. Acá vemos las causas más frecuentes. Primero vamos a determinar el edema generalizado con el aumento de la presión hidrostática capilar, que puede ser la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal primaria, como la glomerulonefritis, insuficiencia renal, síndrome nefróticos, o inducidos por drogas vasodilatadoras o bloqueantes de los canales del calcio. Y la obstrucción venosa en la cirrosis hepática. Puede haber disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia, en el caso, como ya dijimos antes, el síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, una enteropatía perdedora de proteínas o desnutrición proteica, que ya por suerte vemos infrecuentemente. O el aumento de la permeabilidad capilar, como pueden ser las quemaduras y la sepsis. Causas de edema localizado. Acá extendemos dado aumento de la presión hidrostática capilar, que puede ser la obstrucción venosa, como dijimos antes, con la compresión extrínseca o la trombosis, aumento de la presión hidrostática intersticial, que esta estaría dada por obstrucción linfática en síndromes genéticos, como puede ser el síndrome de Turner, el síndrome de Noonan, la enfermedad de Milroy o el linfedema precoz, o secundarios a las linfadenitis o las linfangitis granulomatosas, o enfermedades autoinmunes. También puede ser como la artritis reumatoidea juvenil o la enfermedad de Crohn, que en pediatría las podemos observar. Y por último, el aumento de la permeabilidad capilar, que uno de los más frecuentes es el angioedema con la reacción alérgica, que en pediatría vemos frecuentemente, y menos frecuente el angioedema hereditario. También aquí están incluidas las quemaduras y la sepsis. ¿Qué hacemos ante un niño con edemas? Primero, como siempre, una historia clínica completa, en la cual debemos localizar, determinar la localización del edema, la duración de los síntomas, si hay compromiso o disfunción de otros órganos vitales, que esto nos va a dar la magnitud del mismo, los antecedentes familiares, la variación del peso, ya que sabemos nosotros que en pediatría modificaciones del peso nos pueden determinar fehacientemente el estado vascular y la sobrecarga o la deshidratación en los pacientes, la edad de comienzo y la historia previa de alergias y medicaciones actuales. En el examen físico tenemos que hacer medición de los parámetros del crecimiento del niño, que eso para nosotros es muy importante porque nos va a dar un indicio de que si esto es agudo o hay alguna patología crónica de base. Valoración del estadio cardiovascular completa, porque aquí sí vamos a saber bien cómo es el volumen intravascular y eso a su vez determinar la presión hidrostática. Si el edema es localizado generalizado, que también nos va a ayudar a poder determinar las causas y, por supuesto, poder realizar un adecuado seguimiento y tratamiento. Y el grado del edema. El edema periférico, como dijimos antes, es la presencia de la depresión después de aplicar una presión en una zona edematosa y sobre todo eso nos refleja el movimiento del exceso de líquido del agua intersticial en respuesta a una presión. La localización siempre es en zonas de declive y esto va a depender de cómo se encuentra el paciente. Si está de pie va a ser en las extremidades inferiores y si está en decúbito será en la región sacra y en la cara. Acá tenemos unos ejemplos de las diferentes localizaciones, de la intensidad y si va acompañado de algún otro síntoma, sobre todo en la piel circundante. El edema generalizado es cuando tenemos presencia en todos los tejidos y órganos con derrame pleural, edema pulmonar, ascitis y denominamos a esto anasarca.
Aquí tenemos que puede ser por aumento de la presión hidrostática, como es el fallo cardíaco, o disminución de la oncótica, repasando lo que dijimos anteriormente, como el fallo hepático o el síndrome nefrótico. Vemos el edema localizado, que en general es regional, un área localizada de inflamación, donde es probablemente que haya sido producido por la exposición localizada al alergeno, obstrucción venosa o linfática. En un niño con edemas, ¿cuáles son los estudios complementarios que vamos a solicitar? Después de hacer el exhaustivo examen físico, vamos a hacer, por supuesto, un análisis de orina, en donde vamos a valorar con una tira reactiva, vamos a hacer un sedimento y un cultivo, un hemograma completo para hacer una función renal, hepática y sobre todo el nivel de albúmina sérica, ya que esta nos va a determinar la presión oncótica, que como vimos anteriormente es tan importante como determinante de la formación de los edemas. Y los estudios de imágenes, que podrían ser radiografía de tórax, ecografía abdominal, un Doppler, ecocardiograma, es según nuestra sospecha diagnóstica. Si mi sospecha diagnóstica es una glomerulonefritis aguda, voy a pedir complementos séricos, sobre todo el C3. Ustedes ya saben que dividimos las glomerulonefritis agudas en hipocomplementémicas y normocomplementémicas, una ELO para saber si tenemos antecedentes de una enfermedad estreptocóxica, los ANAS, los anticuerpos antimembrana basal glomerular, que nos van a determinar glomerulopatías primarias y autoinmunes. En el síndrome nefrótico vamos a pedir complementos, también ANA, anti-DNA, la presencia de serología positiva para hepatitis B, C, VIH o enfermedad crónica del hígado o enteropatías perdedoras de proteínas. Si mi sospecha es una trombosis venosa, voy a pedir antitrombina 3, la proteína C, concentraciones de la proteína C y factores 5 de la coagulación. Y en el paciente con hemólisis deberíamos, sobre todo en el periodo neonatal y en presencia de hidrops, determinar la incompatibilidad del grupo AB0 o la enfermedad RH. Y cuando estamos en sospechas de un angioedema, determinamos la presencia de niveles de C1Q inhibidor, C4 o C2. ¿Cuáles son las sospechas diagnósticas según los síntomas y signos? Si yo estoy ante un paciente que después de hacer mi adecuado examen físico, los estudios complementarios, tiene diaforesis, disnea de esfuerzo, taquicardia, taquipnea, estestores, hepatomegalia, galope, mi sospecha diagnóstica va a ser una insuficiencia cardíaca. Si yo estoy, y la formación de los edemas en insuficiencia cardíaca es compleja, en la cual intervienen aumento de la presión venocapilar, reducción de la presión colodesmótica del plasma por la hipoalbuminemia, alteración de la permeabilidad capilar por la hipoxia y la estasis capilar, y trastornos hormonales como es la secreción, aldosterona, antidiuréticas, que todas son retentivas hidrosalinas. Pero ahora, si yo estoy ante un paciente que tiene antecedentes de alergias a alimentos, urticarias y angioedema, mi sospecha diagnóstica va a ser una exposición ante un alergeno. Y la formación de los edemas va a ser más localizados y seguramente voy a tener una manifestación clínica como la puerta de entrada de una picadura o agentes piógenos, que nos va a ser la causa de este edema localizado. Si este paciente tiene ictericia, retraso en el crecimiento, estatorrea, dolor abdominal, mi sospecha diagnóstica va a ser una enfermedad hepática, y esta va a estar dada por la retención de sodio, como dijimos antes, por el hiperaldosteronismo secundario o la hipoalbuminemia, que nos daría disminución de la presión oncótica, y esto facilitaría el paso del líquido intravascular al intersticial. Si yo tengo un paciente que tiene anasarca progresiva, edema periorbitario, pero está en buen estado general, mi sospecha diagnóstica sería un síndrome nefrótico. En cambio, si yo tengo un paciente que tiene orina de color Coca-Cola, edema generalizado, hipertensión arterial, más sugiere una glomerulonefritis aguda. En cambio, si tengo un paciente que tiene edemas, anorexia, retraso en su desarrollo pondoestatural, podríamos sospechar un niño con insuficiencia renal crónica. Si tenemos antecedentes familiares de edemas y el edema es más localizado, puedo sospechar de un angioedema hereditario. ¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento es la intervención terapéutica más eficaz en tratar la causa subyacente. Por eso, como dije al comienzo, lo más importante es determinar la etiología. Primero, para determinar si esta es una situación de gravedad, sobre todo si compromete algún órgano vital. Si yo puedo determinar esto, después hay medidas generales que pueden utilizarse como terapia adyuvante cuando la intervención específica todavía no está disponible. Estos serían 3 puntos importantes, que es la restricción del sodio, el tratamiento con diuréticos. ¿Por qué serían estos 2 primeros? Porque sabemos que luego con el sodio se va el agua y el aumento del sodio y el agua predispone a aumentar los edemas o a formar a los mismos. Y esto aumentaría la presión hidrostática. Y la albúmina intravenosa, con ella sabemos que nosotros aumentamos el poder oncótico, sabiendo que la disminución de la presión oncótica es otra de las causas favorecedoras de edema. Bueno, espero que esto les haya sido útil. Nos veremos la próxima. Muchas gracias.